En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es 3 veces santo, no ha habido ni habrá otro como él. Bienvenidos una vez más a otra transmisión de una palabra de Dios, del reino de Dios para cada uno de aquellos que nos siguen a través de esta señal. Gracias por permitirnos entrar en cada uno de sus hogares. Hoy viernes 3 de abril, para mí una fecha muy especial porque es el día donde cumple mi amada esposa, la más bella de todas, la más hermosa, mi amada esposa. Feliz cumpleaños, mi amor, en este día de hoy, que Dios te regala un año más de vida. Queremos aprovechar este tiempo para elevar una oración a Dios a favor de cada uno de ustedes, para que el Espíritu Santo sea quien nos guíe y bendiga sus vidas ahí donde usted está siguiéndonos a través de esta señal. Padre, gracias por cada uno de mis oyentes, aquellos que están siguiendo esta señal a través de las redes sociales. Pedimos una bendición especial para cada uno de ellos, que tu cobertura, que tu protección, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos, guardándoles, respaldándoles, proveyéndoles, que nada les falte en esta temporada de crisis, de escasez y de quebranto de salud. Pedimos que tú guardes a cada uno de mis hermanos, a cada uno de aquellos que siguen esta señal, que se cumpla en ellos lo que dice el Salmo 91. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Bendigo sus vidas en este día de hoy y quiero compartirle esta palabra, cuyo tema que vamos a desarrollar es acerca del valor. Escuche bien, el valor que Dios le da a las temporadas de puertas cerradas. Repito el tema que vamos a compartir hoy: el valor que Dios le da a las temporadas de puertas cerradas. Y como todo tema tiene un propósito, esta enseñanza cumple el propósito de llevarnos a entender que no todo tiempo de puertas cerradas en la Biblia fue negativo. Repito, no todo tiempo en la Biblia de puertas cerradas fue negativo. Y lo vamos a ver por la palabra. Por lo general, somos dados a interpretar que todo tiempo de puertas cerradas, el causante es Satanás. Así como también pensamos de lo contrario, que toda puerta abierta viene de Dios. Es una gran verdad que queremos transmitir hoy, un poquito difícil tal vez de asimilar o de entender lo que queremos transmitir hoy, pero que es muy bíblico lo que vamos a transmitirle hoy, a confirmarle hoy. Es muy bíblico. Y ciertamente no siempre, escuche bien, no siempre es Dios quien abre puertas. Satanás también sabe abrir puertas. Y escucha esto que voy a decir a continuación: que no siempre es el diablo quien cierra puertas. Dios también sabe cerrar puertas. Por eso Dios, cuando se le revela a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis, Él se revela como aquel que abre y ninguno cierra, y como aquel que cierra y ninguno abre. Así fue como el Señor se le reveló a la iglesia de Filadelfia.
Él es el que abre porque Él sabe abrir, y Él es el que cierra porque Él también a veces sabe cerrar puertas. Entonces la pregunta es, querido espectador, usted que está siguiendo esta transmisión, esta enseñanza hoy, la pregunta es, ¿cómo distinguimos cuando es Dios o cuando es Satanás quien está detrás de una temporada de puertas cerradas? Vengo con esta interrogante hoy. ¿Cómo distinguimos, repito, cuando es Dios o cuando es Satanás quien está detrás de una temporada de puertas cerradas? Y creo que la manera más sencilla de identificar si es Dios o es Satanás es por el fruto, escuche bien, por el fruto que vemos después de esa temporada de puertas cerradas. Así es como podemos distinguir si es Dios o si es Satanás. Repito, por el fruto que veremos después de esa temporada. Y esto lo podemos confirmar en el libro de Génesis, capítulo 7, versos 16 y 17, donde dice esta escritura de la siguiente manera: los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová, tome nota, Jehová le cerró la puerta. Ahí no fue Satanás. Dice, Jehová le cerró la puerta, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Aquí encontramos por la palabra la primera cuarentena que hizo un hombre de Dios. Escuche bien, esta fue la primera cuarentena que hizo un hombre de Dios. Aunque el diluvio, la lluvia en descender duró 40 días, sin embargo el tiempo que esperó Noé en salir del arca fueron 370 días, confirma la escritura, y eso equivale a 1 año y 5 días, porque el año tiene 365 días, y Noé estuvo encerrado en aquella arca con su familia 370 días. En otras palabras, 1 año y 5 días. Y nosotros apenas llevamos 17 días de cuarentena y ya estamos que no aguantamos tantos días de encierro. Sin embargo, vemos aquí a través de la palabra cómo Dios fue quien cerró la puerta a Noé en aquella arca, no por 1 semana, no por 2 semanas, no por 1 mes, sino por 370 días. En otras palabras, 1 año y 5 días. Fue Dios quien la encerró, a él y a toda su familia, juntamente con aquellos animales que habían entrado en aquella arca. Entonces vemos el valor de Dios encerrar a Noé, porque esto tenía un propósito en Dios. Esto tenía un valor para la vida de Noé y de su familia, porque fue por Noé estar en aquella arca juntamente con su familia que fueron todos ellos preservados en vida. De esta manera confirmamos el fruto que vio Noé después de estar encerrado en aquella arca por tantos días, casi 1 año y 5 días. Fue para la preservación de su vida, de la vida de su familia y de la vida de aquellos animales que habían entrado con él en aquella arca. Así es que las puertas cerradas aquí para Noé y los suyos significaba la preservación de sus vidas.
Esto que voy a decir a continuación no lo dice la Biblia, es mi imaginación, porque a veces cuando uno lee la Biblia, el Espíritu Santo a veces usa la imaginación para llevarnos a entender la escena de esa historia. Y yo me imagino que Noé tomó la iniciativa de colocar por toda aquella arca este eslogan: quédate en el arca, como es el eslogan que estamos oyendo hoy por todos lados: quédate en casa. Repito, eso no lo dice la Biblia, eso es según mi imaginación, que de pronto Noé tomó esa iniciativa para promover el hecho de que su familia, todos los que estaban entrando, fueran preservados estando encerrados. Me imagino a Noé promoviendo ese eslogan: quédate en el arca, no salgas del arca, porque si sales del arca puedes correr el riesgo de terminar en el diluvio, de terminar perdiendo tu vida. Así es que esta es la palabra de Dios para ti hoy, ya sea que te guste o no. Hay veces, escucha bien, hay veces que Dios nos cierra puertas, no nos gustan tiempos de puertas cerradas. Pensamos que es el diablo, reprendemos al diablo en esos momentos, pero en esta ocasión no fue el diablo quien le cerró la puerta del arca a Noé, fue Dios. Lo vimos en la palabra, fue Dios quien le cerró la puerta. Así es que esta es la palabra de Dios para ti, porque se ha reprendido al diablo, se ha echado fuera al diablo. ¿Qué no hemos hecho? Pero hay veces que es Dios quien permite que puertas se cierren con un propósito, para preservar nuestra vida. Y no solamente nuestra vida, sino la de los nuestros. Esto lo vemos marcado en Génesis, nuestra escritura leída, capítulo 7, versos 16 y 17. Y también lo vemos marcado en otra escritura que voy a leer a continuación, Éxodo capítulo 12, verso 21 al 23. Toma nota a continuación de esta lectura. Éxodo 12, 21 al 23. Dice de la siguiente manera: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad, tomaos un cordero por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros, escuche bien, ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Ahora, para entender el trasfondo histórico de esta escritura leída en Éxodo capítulo 12, 21 al 23, se trata aquí cuando Dios le envía la última plaga a Egipto, que tenía que ver con la muerte de los primogénitos, donde el ángel de la muerte iba a pasar de casa en casa matando a todos primogénitos. Pero para Dios librar, preservar con vida a los hijos de Israel o a su pueblo, la orden de Dios fue bien clara para su pueblo: ninguno de vosotros, fue la orden de Dios, ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Verso 23: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Aquí vemos claramente el fruto que podemos ver
al Dios cerrar las puertas a los hijos de Israel. Vemos el fruto claramente, que era para preservarle las vidas a ellos en medio de aquella mortandad que vendría sobre toda la nación. El fruto de Dios, reitero, el fruto que vemos aquí de Dios cerrar las puertas de sus casas era para que ellos fueran preservados en vida cuando el ángel de la muerte pasaría por toda la nación, destruyendo, matando a todo primogénito. Entonces, por esa razón, la palabra de Dios para ti, ya sea que nos guste o no nos guste, es que hay veces, esto es lo que quiero marcar en esta noche a través de esta palabra, hay veces que no es el diablo, hay veces que es Dios quien permite que pasemos una temporada de puertas cerradas, aunque no nos guste, pero hay veces que es para nuestro bien, porque Dios nos quiere guardar, nos quiere preservar de algo malo, porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, y tenemos que descansar en las manos de Dios en cualquier temporada que Él permita, ya sea una temporada de puertas abiertas o ya sea que Dios permita que pasemos una temporada de puertas cerradas. Si es puerta cerrada lo que estamos viendo, confiemos en Dios, descansemos en Dios, de que de algo Dios nos está preservando, de algo Dios durante este tiempo de puertas cerradas, de algo Él nos está guardando. La orden de Dios, queridos espectadores, aquellos que siguen esta transmisión, la orden de Dios para los hijos de Israel fue bien clara. En Éxodo 12:22, ninguno de vosotros, le dijo Dios a ellos, salga de vuestras casas hasta la mañana. Verso 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. O sea que si la puerta de ellos la mantenían como Dios les estaba ordenando, cerrada, el heridor, al ver la puerta cerrada y con la señal de la sangre en el dintel, no podría entrar en esa casa donde estaba la puerta cerrada. En aquellos tiempos que son muy diferentes a los nuestros, había más seguridad. Y en esta época donde sucede este acontecimiento, era tiempo de verano, tiempo caluroso, la gente dormía con las puertas abiertas, porque eran no casas como las que conocemos hoy en día, las que vemos hoy en día, sino tiendas. Y por el calor ellos dormían con esas tiendas o casas abiertas, las puertas abiertas. Pero Dios fue bien claro con su pueblo. Esta noche pasará el heridor, el ángel de la muerte, y la orden para ustedes es: cierren la puerta, quédense encerrados en casa, para que cuando venga el heridor, al ver la puerta cerrada, no podrá entrar en esas casas. Así es que si ellos desobedecían, ya Dios no tenía que ver con ninguna responsabilidad o con ningún compromiso con ellos, si ellos desobedecían, porque Dios no tiene ningún compromiso con aquellos que no acatan, obedecen sus órdenes. El compromiso de Dios es con aquellos que siguen su orden, siguen su mandato, siguen su dirección. Así es que es muy importante entender, discernir cuándo es Dios, cuándo es Satanás, cuándo es Dios que nos está cerrando puertas. ¿Por qué? Porque hay un fruto que veremos después de ese tiempo de puertas cerradas. Hay un fruto. ¿Cuál es el fruto?
el fruto que tiene que ver con que Dios nos quiere guardar, nos quiere preservar de algo, nos quiere guardar de algo, de un enemigo, de un destructor, de un ángel de muerte que ha sido desatado del mismo infierno, como lo que está sucediendo hoy en día. Hay un destructor que ha sido desatado. El ángel de la mortandad ha sido desatado por las naciones. Y por eso Dios nos quiere guardar, nos quiere proteger de esa manera. Cuando entendemos que Dios nos quiere encerrados en casa, buscando su presencia, buscando su rostro, hasta que esta temporada pase en el nombre de Jesús. Tremenda verdad la que estamos compartiendo hoy por la palabra acerca de nuestro tema, el valor que tiene para Dios las puertas cerradas, pero bajo el fundamento de que entendamos cuándo es Dios quien está cerrando las puertas, porque es muy diferente a cuando es el diablo que cuando es Dios. Cuando es Dios, te estamos viendo por la palabra, cuando es Dios que cierra una puerta, es porque hay un fruto que vamos a ver después de esa temporada de puertas cerradas. El fruto que estamos viendo por la palabra es el fruto de preservación, o sea, de Dios preservarnos durante esa temporada de puertas cerradas. Dios guardarnos de un enemigo, de un destructor que se ha desatado del mismo infierno para herir y matar a la humanidad. Entonces Dios nos señala el camino, nos da la dirección de que estemos tras la puerta cerrada, porque Él nos quiere preservar de ese enemigo. Es lo que estamos aprendiendo hoy por esta palabra. Y para terminar, quiero que vayamos a Josué capítulo 2, versos 18 y 19, donde dice: he aquí, cuando nosotros entramos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa, escuche bien, reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros seremos sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Qué tremendo, porque esta escritura confirma una vez más la verdad que estamos transmitiendo hoy acerca del valor que tiene para Dios las puertas cerradas, el valor que hay en Dios, temporada de puertas cerradas, que tiene que ver con preservación, guardar nuestras vidas. Es lo que vemos en esta última escritura, cuando, según el trasfondo histórico, se trata aquí de aquellos dos espías que Josué envía a observar la tierra de Jericó, que iba a ser tomada por ellos. Y vemos, según la historia, que estos dos espías fueron guardados por Rahab en su casa, y al ellos ver a esta mujer guardándoles sus vidas en su casa, hicieron un pacto con ella, que cuando vendría el ejército de Israel a destruir a Jericó, la orden de ellos para esta mujer fue que para que su familia fuera preservada, todos tenían que estar reunidos en casa, todos tenían que estar encerrados en sus casas. De esta manera, ella y toda su familia iba a ser preservada de aquella gran destrucción que vendría sobre Jericó. La orden de estos espías para Rahab fue bien clara.
reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a toda tu familia. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros seremos sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Esa fue la orden de estos espías para Rahab. Si querían preservar su vida y la de su familia, todos tenían que quedarse en casa. Todos tenían que cerrar las puertas y quedarse encerrados en su casa hasta que pasara la mortandad o la destrucción de aquella ciudad llamada Jericó, donde todos iban a ser destruidos, excepto esta mujer llamada Rahab y su familia, porque ella preservó la vida de esos espías que mandó Josué, y esos espías en agradecimiento hicieron ese pacto con ella, donde le dijeron que para preservar ella su vida y la de los suyos, tenían que estar todos en casa, ninguno tenía que salir hasta que pasara la mortandad, hasta que pasara la destrucción. Yo reitero, siento en mi espíritu fuerte esta palabra. Hay un destructor, hay un espíritu que ha salido para destruir del mismo infierno la humanidad. Y la orden del cielo es para preservar nuestra vida. Enciérrate, enciérrate con los tuyos, enciérrate en mi presencia, escóndete en mi presencia hasta que pase esta destrucción, esta mortandad, porque esto no va a ser para siempre. La destrucción no va a ser para siempre. La mortandad que está viviendo el mundo hoy no va a ser para siempre. Mira cómo lo dice Isaías 26, 20 y 21. Isaías capítulo 26, verso 20 y verso 21 dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Recibe esta palabra porque Dios se dirige a su pueblo. Esta palabra comienza diciendo: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. La tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Eso es lo que estamos viendo en las noticias. Veía las noticias acerca de Ecuador, que los muertos están en las calles. Los muertos, ¿por qué? Porque los hospitales no dan abasto. Y en muchas otras naciones los hospitales no dan abasto y los muertos están en las casas. Los muertos están en las calles. Es lo que estamos viendo hoy en día. Pero hay una palabra del cielo para el pueblo de Dios que me está siguiendo. Y la palabra es esta: pueblo mío, dice el Señor, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más sus muertos. Queridos espectadores, aquellos que nos siguen a través de esta señal, quiero concluir con esta oración. Que Dios nos ayude a entender el valor que tiene en Dios aquellos momentos de puertas cerradas. Cuando es Dios, nunca se te olvide, cuando es Dios, el fruto que veremos es para preservación de nuestras vidas. Aunque a veces nos cuesta entender esas temporadas de puertas cerradas, no nos gusta esos momentos de puertas cerradas. Yo creo que a nadie le gusta este tiempo que estamos viviendo de estar encerrados. Y aunque a veces es difícil asimilar estas temporadas, sin embargo,
en Dios estos momentos cumplen el propósito de guardarnos y de preservarnos de un enemigo, de un destructor, de una mortandad que se ha desatado del mismo infierno. Es lo que confirmamos por la palabra en Génesis capítulo 7, 16, 17. También lo confirmamos en el libro de Éxodo capítulo 12, 21 al 23. Y finalmente lo confirmamos en el libro de Josué capítulo 2, versos 18 y 19. Vamos a orar. Que Dios nos ayude a entender esta temporada que estamos viviendo de puertas cerradas. Padre, gracias por cada uno de mis queridos hermanos que están en sintonía con esta transmisión. Bendigo sus vidas. Para ninguno de nosotros es fácil asimilar estos momentos de estar encerrados. No es fácil entender estos momentos de estar encerrados. Pero hoy, a través de tu palabra, aprendemos que ciertamente, aunque no hay nada atractivo en tiempos de puertas cerradas, sin embargo, en Dios, estos momentos tienen un gran valor, porque cumplen el propósito de preservarnos, de guardarnos de un enemigo, de un destructor, de una mortandad que se ha desatado del mismo infierno. Gracias por esta temporada. Yo quiero que ahí usted donde se encuentra, escuchándome, viéndome, levante sus manos y diga conmigo: gracias, Señor, por esta temporada de puertas cerradas, porque de algo tú me estás guardando, de un enemigo, de un destructor, de una mortandad. Después de esta temporada veremos que ciertamente de un enemigo tú nos querías guardar, nos querías preservar, y te daremos a ti la gloria, te daremos a ti la honra y te daremos a ti la alabanza, porque entenderemos el por qué permitiste ese tiempo de estar encerrado. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén. Con esta palabra te bendigo y deseo que continúes ahí en tu casa orando con los tuyos. Que Dios te bendiga y te llene de paz en tu corazón y en tu mente en Cristo Jesús. Amén. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado